Entonces la persona que está siendo lastimada suele a veces victimizarse o verse como la persona entonces que está tan herida que eso le permite a ella guardar rencor o hasta cierto punto odiar. No es verdad. Vamos a explicar en esta noche entonces, por los próximos minutos, cuál debe ser mi respuesta entonces hacia la ofensa o la agresión. ¿Qué pasa si después de, como esposa, qué debe mostrar la esposa? Dijimos, hermanas, por 9 veces, ¿qué debe mostrar la esposa? Respeto. Respeto. Hermanos, ¿qué debe hacer el esposo? Debe amar, cuidar, proveer, proteger a su esposa. ¿Y qué pasa si usted hace lo que la Biblia dice y no pasa nada en su cónyuge? ¿Qué pasa si él se vuelve tal vez más indiferente, hasta más ofensivo, más agresivo? ¿Qué debo hacer entonces? Intentaré explicarle eso entonces a través de la lección y espero que usted se vaya con una verdad, una lección o dos principales, centrales, y que se relaciona con el hecho de qué pasa si, qué pasa si lo que yo hago no ayuda, no contribuye, no hay cambio en mi esposo, no hay cambio en mi esposa, al contrario, está igual o peor que antes. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cuál es la respuesta? Voy a mostrarte que si tú haces lo que la Biblia dice, tú eres libre, vas a ser libre de muchas cosas. Tal vez no vas a ser libre de sus insultos, su agresión, su indiferencia, pero vas a ser libre de otras cosas que te lastimarían aún mucho más. Vamos a ver entonces que no puedo evitar que me lastimen o me hieran, pero sí puedo evitar entonces guardar rencor u odiar. Vamos a ver entonces que no puedo controlar lo que me hacen a mí, pero sí puedo controlar lo que pasa en mí. Vamos a ver entonces que definitivamente el perdón y el amor o el respeto son elementos o ingredientes indispensables para cuidar mi corazón, para cuidar mis pensamientos, porque sin duda no solo nuestro cónyuge, va a haber más de una persona que nos va a herir o lastimar, pero en realidad si yo respondo como dice la Biblia, porque no es un trueque, no voy a pensar usted allá, ¿sabe que yo le estoy mostrando amor a mi esposa, pero no pasa nada, no cambia? Entonces ya que con amor no funciona, a lo mejor con unos cuantos gritos o algo de violencia funciona. No, usted no puede optar por ese camino. Usted va a hacer lo que la Biblia dice, independientemente de los resultados, porque tal vez ya su cónyuge no llegue a cambiar, pero una cosa le prometo, usted será libre de resentimiento, usted será libre de malas actitudes, de amargura, usted va a ser libre de un resentimiento tal que a algunas personas las lleva al borde del colapso. Entonces, Dios no quiere que usted termine así. A veces usted se mira en el espejo y dice, mire lo que me han hecho, o usted empieza a hablar con otros, mira lo que me han hecho. No, nadie te ha hecho nada, tú lo permites desde el momento que tú dejas que esas cosas hagan un nido en tu corazón. Tú no lo quieras sacar, solo hables de eso y no de lo que te toca a ti hacer cuando otros te lastiman. Así que si tú dices, me han lastimado, la lección es para ti. Mi esposo, mi esposa no está cambiando, la lección es para ti. Yo estoy haciendo mi parte, pero parece que las cosas no funcionan, no avanza el corazón de mi esposo, mi esposa, la lección es para usted. Pastor, seguimos igual o peor que antes, la lección es para usted entonces. Pastor, no tengo ningún problema con mi esposo, ¿me ayudará la lección? Sí, va a ser de prevención para usted entonces. ¿Le parece? Vamos a orar por favor y después de esto dar inicio a nuestra lección. Señor, una vez más te doy gracias por cada persona presente, Señor. Hemos venido estudiando tu palabra con un solo objetivo, Señor, cambiar nosotros. Ayúdanos, Señor, en este momento a enfocarnos y no estar pensando en nuestro cónyuge ausente o presente, sino pensar en nosotros y aquellas cosas que nosotros necesitamos cambiar, Señor. Ayúdanos, ayuda a cuidar nuestro corazón, líbranos, Señor, de resentimiento, de amargura, líbranos, Señor, de estar intentando culpar a otros. Ayúdanos a recordar nuestra responsabilidad, no solamente hacia nuestro cónyuge, sino también hacia un cónyuge agresor, Señor. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén.
Bien, ahí en sus lecciones, por favor, todavía tenemos aquí algunas. Entonces, la parte de atrás, Rolando, por favor, si me ayudas. Uno por familia, por favor. Tenemos a los invitados. Si no, levanta su mano si no tiene uno, por favor. Aquí, listo, aquí, por favor, también. Gracias. Entonces, ¿a alguien le falta lapicero? No trajo lapicero. ¿Tiene lapicero? Todos tienen lapicero, ¿no es cierto? A Camilo, no, a Camilo no le den. ¿Alguien tiene lapicero? ¿Le falta lapicero, por favor? Giancarlo, un lapicero, por favor, estos centros, si me puede ayudar con Giancarlo. ¿Alguien más, por favor? Todos tienen su lección y un lapicero a la mano. Bien, vamos a empezar. Entonces, a manera de repaso, ¿qué es el matrimonio? Hemos dicho que el matrimonio es idea de Dios para la gloria de Dios. El matrimonio no es algo que nosotros hemos inventado. El matrimonio no es algo que el hombre ha inventado. A ver, ¿quién entregó a la primera novia? ¿Recuerda usted quién entregó a la primera novia? Fue Dios quien entregó a la primera novia. Entonces, Dios es el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Está bien? Él es el que dijo, entonces, haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿y qué hizo? ¿Qué es lo que hizo Dios? No le dio una mamá, no le dio un hijo. ¿Qué le dio? Le dio una esposa. No hay nadie como tu esposa. No hay nadie, no hay ninguna mujer que pueda ocupar el lugar de tu esposa. Entonces, nada de, pero mi mamá, nada de, estoy con mis hijos, estoy contigo por mis hijos. Eso no sale de la boca de un cristiano, hermano, porque entendemos perfectamente que es nuestra esposa la persona importante. Es ella a la que nosotros vamos a cuidar, es ella a quien le demos nuestro afecto, nuestro cuidado, es ella. Entonces, para nosotros, para el hombre queda claro que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién? Esposo y esposa. Entonces, usted y su esposa. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Es ella. Entonces, Dios, que nos dio a nuestra esposa, nos dijo entonces también en Efesios 5 lo que debemos hacer es amar a nuestra esposa. Vimos en forma extensa que amar a la esposa significa proveer para ella y protegerla. Proveer no solo materialmente, espiritualmente también. Protegerla, no solo de peligros físicos, sino también de peligros espirituales. Esa es nuestra responsabilidad. Proveer y proteger. Proveer y proteger. Que eso es ser cabeza. Que cabeza no es golpear la mesa, no es gritar más fuerte. Que cabeza no es decir, aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Eso no es ser cabeza. Cabeza es responsabilidad. Más que privilegio es responsabilidad. Es algo que Dios ha puesto en nuestras manos y dice, te lo encargo, tú vas a hacer esto. Eso es ser cabeza. Es proveer y proteger. En un hogar donde el esposo no provee, en un hogar donde el esposo está más preocupado entonces solamente por hacer valer su autoridad, o donde solo está renegando porque gasta mucha agua, mucha luz, o donde él dice no hay dinero, pero para sus cosas si hay dinero tenemos problemas. Nunca va usted a encontrar a una esposa, le habíamos mencionado en una lección, a una esposa que diga soy desdichada, mi esposo provee, me protege, va a la iglesia, es ejemplo para mis hijos, me ama, es muy dulce conmigo, no me preocupo de nada, lo ayudo, él se encarga de las cuentas, él se encarga de la vida espiritual mía y de mis hijos. Soy infeliz. Ninguna mujer dice eso, y usted lo sabe. Entonces un hombre que asume su rol, su responsabilidad, se porta como cabeza, hermano, básicamente tú estás evitándote un sinfín de problemas. Que nuestra esposa no nos está pidiendo entonces lujos que van más allá de nuestro presupuesto, solo está pidiendo un líder espiritual, alguien que se porte como cabeza. Hermano, es nuestra responsabilidad proveer. Usted puede, su esposa le puede ayudar y estará más que dispuesta a hacer hasta la segunda milla con tal de ayudarle, pero ser cabeza, hermano, es eso, es proveer y proteger. Efesios capítulo 5. Mañana estamos con el pastor Sergio viendo, sí, una mujer trabajando, haciendo mucho esfuerzo, su hijo pequeño, su bebé por un lado, y preguntándonos dónde está el papá. Sí, o sea, sin duda que hay muchos niños, adolescentes y jóvenes que están causando problemas al policía, al juez, a la gente. Y la primera pregunta que surge es ¿dónde están los papás? Si papá y mamá estuvieran y ambos hicieran
lo que les toca hacer. Si él hiciera lo que le toca hacer, por lo menos no desaparecerían los problemas, pero aliviaríamos en algo muchos problemas que nuestra sociedad enfrenta. Embarazos no deseados, drogas, alcohol, el pandillaje, todos esos problemas tienen una raíz. ¿Y cuál es esa raíz? La falta de liderazgo espiritual del papá. La falta de liderazgo espiritual del papá y, por supuesto, la disposición de mamá a seguir ese liderazgo. Pero no hay liderazgo. Entonces, eso es ser cabeza, hermano. Que casarnos no es solamente tener a alguien con quien dormir. Casarnos entonces tiene privilegios, pero tiene también una responsabilidad, hermano. Nosotros somos los que vamos a sudar más de la cuenta con tal de proveer y proteger a nuestra familia, sí, y cultivar nuestra relación con Dios y a nuestra familia. Entonces, ¿cuál es el mandato para la esposa? ¿Recuerdan, hermanos, cuál es el mandato para usted? Respetar, ¿no es cierto? Respetar. Y hemos hablado de muchos rostros del respeto. Hemos hablado acerca del respeto, eso está en Efesios 5. Entonces, y hablando del respeto, hablábamos sobre el hecho de cómo le habla a su esposo, cómo habla de su esposo. Hablando del respeto, hablamos de seguir su liderazgo. No significa que usted no contradice, no significa que usted no piensa o no da su punto de vista. Pero cuando hablamos de respeto, significa que usted lo hace, pero con el tono adecuado de voz, que usted no lo va a avergonzar públicamente, usted no va a ventilar muchas cosas que ocurren en casa hacia la ligera con cualquier persona. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es su respeto. Usted va a hablar con él, usted va a tener que hablar muchas veces con él, usted va a tener que hablar del mismo tema en realidad a veces con él, pero usted va a decir: no, yo voy a respetar a mi esposo. Usted no raja de su papá, ¿no es cierto, hermana? Usted habla mal de su papá a los cuatro vientos. Usted habla y dice: él es así, así. Usted no haría eso usualmente por una sencilla razón. Su amor por él no hace que usted sea ciega a sus errores, sino que dice: lo respeto a mi papá, ¿cómo voy a hacer esas cosas? Entonces, lo mismo sería con su esposo, hermano. Usted no puede hablar entonces en forma negativa o crítica públicamente acerca de su esposo, que es su respeto, y seguir sus decisiones a pesar que no esté tal vez usted totalmente convencida, pero darle su punto de vista y luego decir: estoy contigo y te voy a ayudar. Eso es parte del respeto. No contradecirlo, no desautorizarlo, o sea, no contradecirlo públicamente, a eso me refiero. Entonces, no desautorizarlo delante de sus hijos, que eso también es respeto. No vaya a decir usted: no le haga caso a tu papá, no sabe lo que dice. No puede ser usted eso. Usted le estaría mostrando una falta de respeto, pero multiplicada por 10, si usted está haciendo esas cosas. Porque más adelante, cuando el hijo crezca, usted le va a tener que decir: por favor, puedes corregir a nuestro hijo, porque ya me desautorizaste delante de él. ¿Qué le voy a decir? Él ya sabe, o él piensa que soy un don nadie gracias a ti, y ahora que hay que enderezarlo, va a ser muy difícil recuperar el terreno. Hermano, usted se dispara a los pies si es que usted no está mostrando respeto a su esposo. Necesitan estar juntos. Sus hijos deben entender claramente que ustedes coinciden, y si tienen desacuerdo, ustedes lo arreglan aparte, pero ante ellos dicen: nosotros somos uno. Entonces, ese es el tema ese es el tema del año, básicamente: amor y respeto. Amor y respeto. Hemos hablado mucho de esto, que no es machismo, hermana, porque dijimos: Dios le dice al hombre que la trate usted como vaso más frágil. ¿Dónde está el machismo? Que él es el principal proveedor. ¿Dónde está el machismo, hermana? Que él le debe ser leal a usted. Entonces, y no debe él poner su afecto en otra persona fuera de usted. ¿Dónde está el machismo, hermana? Que él debe cuidar y debe mostrarse como cabeza y ser el líder espiritual y debe guiar a su familia espiritualmente. Hermana, ¿dónde está el machismo? En realidad es Dios queriendo protegerla a usted, queriendo cuidarla a usted, buscando lo mejor para usted. Si él llega a hacer esas cosas, no creo que usted esté entonces en desdicha, hermano. Al contrario, es cuando él no cumple esas cosas que empiezan los problemas y la tensión. La tensión es allí donde empieza. Entonces, por esa razón hermano, insistimos, cuando a veces hablamos con familias en la iglesia, a veces el hermano habla y dice: hermano, tú estás del lado de la esposa, pastor. Entonces, porque, solamente yo tengo la culpa. No dijimos eso, pero sí decimos que usted tiene la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso es ser cabeza, hermano. Hasta donde vemos en el Edén, cuando Adán y Eva comieron de lo que no debían, el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios no llamó primero a ella, lo llamó primero a él. Dijo: ¿dónde estás tú? Lo llamó a él, porque lo ve a él como responsable. Si usted se da cuenta de Génesis 2, ¿a quién le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal? Se lo dijo a él.
Y cuando le preguntó la serpiente a Eva, entonces, o sea que no puedes comer de nada, ella respondió lo que le dijo el esposo, porque el esposo debía enseñarle a la esposa. ¿Puede verlo, hermano? Entonces, usted es el líder espiritual. Es cuando Dios viene y toca la puerta y dice, ¿dónde está el hombre en la casa? Lo busca usted. Así que piénselo, es responsabilidad. Entonces, no estamos para vivir para nosotros mismos, nuestros deseos, nuestros gustos personales, sacrificando el tiempo que le debemos a Dios, a nuestra esposa y a nuestros hijos. No, hermano. El esposo, que es cabeza, entonces es siervo, muere a sí mismo y dice, mi Dios es primero y otros son primero. Entonces, vea usted el esposo egoísta, yo necesito descansar, yo necesito dormir, yo necesito que me entiendan, yo necesito que me escuchen. Hermano, es hombre, hermano, eres el varón, eres el líder espiritual, y para Dios él dice, tú mueres esas cosas, es Dios primero, tu familia, y luego tú. Pero, ¿y dónde está mi autoestima? ¿Dónde está entonces mi amor propio? ¿Dónde está? No está en ningún lado, está en la cruz, hermano, amén. Porque Cristo murió por tus pecados y dice, así como Él murió por nosotros también. Pablo dice, cada día muero, en el sentido de sus deseos, sus planes, lo ponen en segundo, tercer, cuarto lugar. ¿Y cuál es el resultado? Un líder espiritual, hermano. Amén. Tú eres el líder espiritual. Así que, hermano, ahora, ¿qué pasa si ya yo hago todo lo que no pasa nada con mi esposa? Y usted dice, hermana, de repente, hago lo que la Biblia dice y no pasa nada, no veo progreso en mi esposo, parece que va a paso de tortuga, parece que avanza y cae. ¿Recuerdas esos juegos donde echabas los dados y tenías entonces una ficha y caía en un casillero que decía, vuelvo al punto de partida? Parece que así está mi esposo, pastor, porque cada cierto tiempo está 2, 3 meses y avanza y avanza, y yo digo, mi esposo ha cambiado, y luego parece que un fin de semana vuelvo al punto de partida, sigue siendo el mismo y cae los mismos errores y no sé qué hacer, pastor. Qué bueno que pregunto, la lección es para usted. ¿Qué hacer cuando parece que no hay progreso? Hermano, no se rinda. Parece fácil decirlo, hermano, pero yo quiero explicarle eso en esta oportunidad. Le invito a llenar algunos espacios conmigo. La verdad puede hacerle libre de Dios. Entonces, vemos que usted no practica, hermana, el amor, hermano, el amor, o usted, hermana, el respeto para complacer sus propias necesidades, por importantes que sean. Es decir, ya, voy a amar a mi esposa, con tal que haga lo que yo diga. Con tal que no me diga nada, no llegue tarde a mi casa en la noche. O cuando yo voy a jugar pelota con mis allá, quiero ir a la iglesia, pero yo quiero jugar fútbol, pues si vengo, no quiero que me digan nada, entonces voy a mostrarle amor, pero que no me contradiga. No es para eso. Ya está bien, voy a respetarlo, pero hay de él que no traiga dinero a la casa, que no pague las cuentas, pero hay de él que no vaya a la iglesia, que no lea la Biblia. No es para eso. ¿Usted por qué muestra amor y respeto? Si usted lo hace por un trueque, lo que va a pasar es que si no ocurre, usted no va a querer mostrar amor, usted no va a querer mostrar respeto. ¿Cuál es la principal motivación? Ya en el primer espacio, su primer objetivo es complacer y obedecer a Cristo. Ese es el primer objetivo. La razón para hacerlo es, lo hago por mi Señor. La motivación es, lo hago por agradar a aquel que murió por mí. Ese es el motivo. Por eso, hermano, hay personas que hacen cosas y las dejan de hacer, porque es como, ya, está bien, voy a leer mi Biblia, pero mañana quiero magia, quiero hijos obedientes, quiero una esposa sumisa, quiero un trabajo que me pague el doble, quiero no cansarme, quiero no enfermarme. No pasa eso, ya no quiero nada. Hermano, no es así como funcionan las cosas. Esa idea de que voy a seguir a Cristo porque seguir a Cristo va a hacer que todo me vaya bien, la verdad es que a veces no todo te va a ir bien. La verdad es que en realidad por seguir a Cristo hay un precio que pagar, hermano. La meta de Dios no es tu comodidad, es tu madurez. Y por esa razón, hermano, la razón por la cual nuestro amor, nuestro respeto es simplemente por Cristo. Esa es la razón. Entonces, grábese, hermana, tenga en claro lo siguiente: voy a hacer lo que tengo que hacer porque es para agradar a Cristo, es por Él, para Él, todo es para Él, todo es para su gloria, todo gira alrededor de Él. No construye alrededor de su cónyuge, construye alrededor de Cristo. Ya llegó el primer espacio. Cuando usted intenta esto, con frecuencia sus propias necesidades son satisfechas,
lo cual desencadena preciosas consecuencias y bendiciones. Pero su meta principal debe ser obedecer y complacer ¿a quién? ¿A quién, hermano? ¿A quién? Al Señor. Es por eso, hermano, le voy a decir la verdad. Si usted no va a una iglesia, si usted no lee una Biblia, es muy difícil aconsejarle. Porque le voy a hablar del perdón. Usted debe perdonar a su esposa, a su esposo, como ¿quién? No sé ni cómo es él. Pero si usted viene a Cristo, usted reconoce que ha pecado, y usted viene a Cristo, y usted sabe que gracias a Cristo usted tiene perdón de pecados y vida eterna, usted va a entender la frase, perdona a otros como Cristo te perdonó, como Cristo. Entonces es muy difícil aconsejar o ayudar a una persona sin el Evangelio. Si usted no entiende lo que es la salvación que gira alrededor de Cristo, no puede usted entender sacrificio, servicio, perdón, humildad, otros primero. Usted no puede entender estas frases si usted no conoce el Evangelio, no entiende el Evangelio. ¿Puede verlo? Porque nuestro modelo es Cristo. Si usted dice, sea un buen esposo, ¿como quién? ¿A quién le ponemos de modelo, hermano? Si usted dice, todos tenemos fallas, hermano. Y si no, hermano, es que el hermano tal parece perfecto, hable con su esposa, hable con su mamá si quiere. No, todos tenemos grietas, hermano. Entonces, ¿quién es el modelo de esposo para nosotros? Hermano, es Cristo. ¿Puede verlo, hermano? Sin Cristo, sin el Evangelio, sin la cruz, sin una iglesia, sin la Biblia, hermano, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a cambiar? Usted escuche a alguien que no le importa a Cristo, su palabra o su iglesia. Aquí va su vocabulario. Es que a mí, ¿quién me entiende a mí? Yo también tengo derecho. Y así habla la persona que no está conectada, está con la batería baja, no está conectada a Cristo. Así habla. Todo gira alrededor de sus gustos o preferencias personales. Pero hable con un cristiano, hable con alguien que entiende lo que Cristo ha hecho por él, hable con alguien que ama a Cristo más que a nadie y que quiere agradarle a él, y él dice, yo voy a mostrar amor por mi esposa, no porque lo merece, sino porque Cristo lo ordena y punto. Y confío totalmente en que por amar a mi esposa y proveer para ella con una sonrisa y no estar diciendo, bueno, otra vez el agua, otra vez la luz, ¿hasta cuándo vamos a pagar alquiler? Hermano, sé realista, eso es vida, hermano. ¿Qué esperas que un día, no se preocupe, la señora donde usted vive alquilado, este año vecino no paga, yo sé que usted es cristiano, no se preocupe, usted se sacó la lotería? ¿Usted espera eso? Ya, un día va a venir, no te preocupes, mi amor, dice que el gas no se va a acabar, ese balón de gas va a ser como el aceite de la viuda, nunca se va a acabar. No, nunca va a ser así, hermano. Entonces, cada mes va a llegar ese recibo de teléfono, va a llegar esa pensión del colegio, cada cierto tiempo va a llegar ese jarabe que hay que comprar, esa inyección que hay que comprar para los hijos. Bueno, ¿y por qué, hermano? Ser cabeza es eso, es proveer, es proteger, y con gozo, hermano, porque estás obedeciendo al Señor. ¿Amén, hermano? Así que nada de renegar, y por qué hasta cuándo, y por qué, hermano, otra vez, es nuestra responsabilidad. Eso es ser cabeza. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos haciéndolo porque es nuestra responsabilidad ante los ojos de Dios. Es lo que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces usted dice, no lo voy a hacer, usted no está obedeciendo, usted va a hacer mala gana, no lo está haciendo como debe hacer. Entonces, ¿por qué debo hacerlo? Es para Él, pero no merece ella. Un ratito, ¿y usted qué merece? ¿Usted merece algo bueno? Es verdad que otra vez volvemos al Evangelio. ¿Qué es lo único que merecemos? Juicio. ¿Qué es lo único que es tuyo? Tu pecado, hermano. ¿Amén? ¿Y por qué estamos vivos? Por la gracia de Dios, hermano. ¿Amén? ¿Puedes verlo? Entonces, todo es suyo. Entonces, con esa, si hablamos de merecimientos, seguro que usted merece, hermano. Bueno, tampoco soy un angelito, pero ahí está el problema, hermano. Si tú eres realista en cuanto a los hechos, tienes que admitir que nadie merece. Hacemos lo que hacemos por otros porque Él lo ordena, y esa es la razón. Es la única razón que va a durar. Hágalo porque no, hay gente que dice, ¿no? Para motivar a otros, tienes que no puedes emborracharte, no puedes tomar. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir de ti? Te van a ver en la calle ahí borracho, sin zapatos. Mira ese hombre, ¿quiénes serán sus papás? Pobrecitos sus hijos. Hermano, estás apelando al orgullo para no pecar. Estás cambiando un pecado por otro pecado, la borrachera por el orgullo. Solamente esa no puede ser la motivación, ese corto alcance, no dura. Por eso no creemos, hermano, que alimentar el ego, la autoestima de una persona va a ser como un peque. No, es alimentar su deseo de servir a Dios, de amar a Cristo más que a nadie, lo que le va a producir cambio. Esa es la motivación. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué debo obedecer? Porque es para Él. Porque es para Él. Y cuando Él me pide algo, es para mi beneficio.
Y cuando hago lo que él dice, algo bueno va a pasar. El esposo que dice, yo no quiero problemas, no quiere problemas, fácil, obedezca a Cristo. Provea y sonríe. Amén. Hable a Dios y vaya a la iglesia y obedezca lo que escucha de la palabra de Dios. Sea ejemplo para sus hijos, sea un líder espiritual para su esposa y los problemas van a desaparecer. Si usted dice, hermano, yo no quiero problemas y en realidad, entonces, ¿qué es lo que quiere usted? No, si hay problemas, yo me voy de la casa. Ya sabe, mi esposa, cada vez que me hace renegar, yo me desaparezco, no le hablo, duermo en el sillón, la azoto, la hago sufrir, la castigo. ¿Y qué hace? Me voy a ver televisión, pastor, así que sufre, que la torturo. Así, hermano, una cámara de gases, eso seguramente, hermano. En realidad lo que usted está haciendo es poniendo la basura debajo de la alfombra. ¿Quiere arreglar de raíz los problemas? Cambie usted. No se olvide esa frase porque vamos a llegar al final a eso. Que usted no puede cambiar a su cónyuge. Usted quiere cambio en su cónyuge, pero usted no quiere cambiar. Usted es fácil y tiene telescopio y microscopio para ver los problemas en la vida de su cónyuge, pero usted no quiere ver los propios, no quiere hablar de los propios. Y si usted los ve, los pone bajo la alfombra. Y si los ve, no los admite, no pide perdón. Y si los ve, los justifica. Ah, pero ay de ella, que si veo, que si tiene un mosquito de problema, para mí es un dinosaurio. Sí, pero tú, hermano, así no van a mejorar las cosas. Usted va a hacer lo que va a hacer por una sencilla razón, es por él. Y algo va a pasar. Pero ahí viene el diablo y se sube a este lado y dice, pero ella no cambia, sigue siendo la terca de siempre, sigue siendo la pelinca de siempre, sigue siendo la agresiva, la ácida de siempre. Y el diablo te va a decir, ya no lo hagas, no merece. Y tú tienes razón, gracias por el consejo, Satanás, no puedes hacer eso. Tú no lo haces por eso. ¿Por qué tú lo haces? Algo va a pasar. Satanás te dice, pero ella no está cambiando, pero yo sí. Me doy cuenta que ya no tengo esa amargura de siempre. Me doy cuenta que ya no estoy entonces con ese rencor de siempre. Ya no estoy en la punta de la lengua hablando de ella, mal de él. Algo va a pasar en tu corazón. No vas a dormir un poco mejor quizás, sabiendo que lo hago por el nombre de Dios y Él no olvida. Esa es la motivación. Mira por favor 1 Pedro 2:20, está en tu lección. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Aquí está, voy a cambiar el versículo, ¿está bien? Hermano, ¿qué gloria es entonces si por pecar viene tu esposa y te hace problema? Si pecando, digamos, ¿qué gloria es entonces si es que haciendo algo malo te falta el respeto y lo soportas? Más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que es aprobado delante de Dios, hermano? Cuando, mira esta parte, hacer lo bueno y sufres y lo soportas. ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer lo que Dios dice. Entonces, si tú haces lo bueno y a pesar de hacer lo bueno te siguen lastimando, aquí dice Pedro que esto es aprobado, esto va a ser de alguna forma elogiado, bendecido por Dios, en alguna forma. Entonces, el otro día comentaba a algunos hermanos, salió en las noticias como en una cárcel aquí en Perú, dentro de la cárcel, tú de repente has visto el reportaje, dentro de la cárcel están pidiéndoles a los presos una cantidad de dinero por día, y si no pagan, los están maltratando, hasta el punto de llevarlos a una habitación donde los encierran. O sea, hay una cárcel dentro de la cárcel. ¿Me explico, hermano? Donde algunos de los presos hacen de policías o de alguaciles y se ve cómo lo agarran por el cuello a uno porque no ha pagado sus monedas y lo meten en una habitación y lo maltratan. Entonces ahí viene un hombre que ha delinquido y dice, no puede ser, y empieza a reclamarle a los que nos están robando, dice, porque le están cobrando más de la cuenta, porque quieren una cantidad y le cobran más. Tú dirías, eso es un exceso, eso está mal, el hombre está sufriendo, pero tú dices, porque hizo cosas que no debía. Tú dirías, pero está mal, y ellos reconocen injusticia. Han quedado que la coima o la cantidad era una suma y la han subido. Ya, entonces un ratito. Entonces, él está sufriendo porque hizo lo malo. Dice, ¿dónde está el mérito?
Entonces, si una persona sufre, tiene problemas con su esposa porque derrocha el dinero, porque no es honesto, es desleal, ¿cuál es el mérito? Pero dice, ¿dónde está el mérito? Dice Pedro, si haciendo lo bueno sufres, eso es aprobado delante de Dios. Dios dice, yo no lo voy a pasar por alto. Si tú siendo honesto, tú siendo amoroso, siendo cuidadoso con tu esposa, si tú, hermano, siendo amable con tu esposa, ella te quita el brazo, está molesta, y está, como dice, ante Dios estoy haciendo lo que es correcto, proveo, te cuido, te amaré, te seré leal, y pasa por la cabeza otra persona, no, yo voy a seguir contigo, yo voy a salir a trabajar, voy a salir a proveer, yo voy a seguir yendo a la iglesia, voy a seguir leyendo mi Biblia, voy a seguir siendo el líder espiritual que debo ser, y a pesar de eso, tú me tratas en forma áspera, ruda. Entonces dice, si haciendo lo bueno sufres, esto es aprobado delante de Dios. O sea, Dios tiene un ojo especial en aquellas personas que, siendo maltratadas, siguen haciendo lo que es correcto. Por eso, hermano, otra vez, tal vez tu esposa, tu esposo no cambie, pero tú no estás haciéndolo para que cambie. Tal vez una bendición será que él cambie, pero hay otras, esa no es la única. Y tal vez una bendición será que en medio de todo tienes gozo en tu corazón, que Dios te sostiene en formas que nadie va a entender, que vas a dormir tranquilo, tranquila, diciendo, pero hice lo que Dios quiere, y Él lo sabe, y es suficiente, porque a veces tu cónyuge no lo va a valorar. Debemos llegar al punto en que podamos decir, mi respuesta a mi cónyuge es mi propia responsabilidad. Tiene el espacio, por favor. Mi respuesta hacia mi cónyuge es o será mi propia responsabilidad. No culpe, porque nunca culpar ha arreglado problemas. Nunca el culpar, ¿quién ha roto este jarrón? Y tú has sido, nunca ha arreglado el jarrón roto. Culpar, no, es que él es así, porque es que usted no sabe, pastor, lo que uno sufrió de niño. Y empiezas a decir, vamos a proceder al pasado. Y ahí, hermano, muchas personas vienen a Cristo, mira a Pablo, mira gente en la Biblia, y no se habla nunca de sanar el pasado, se habla de prosigo. Se habla del hecho entonces de amándole a Él más que a nadie. ¿Cuál es el gran mandamiento? Entonces, amar a Dios, y luego dice, a tu prójimo. Y si le amas, guarda sus mandamientos. Esa es la solución. Querer rebuscar una explicación es querer justificarla. Y eso es tarea del diablo. Querer justificar, no, sigue así. ¿Por qué? Porque en realidad tú eres así porque te han pasado ciertas cosas. Allá, ¿justifica? No justifica. Porque la Biblia dice, arrepentíos. Dice, deja de hacer esas cosas. Salvo que hayas pasado por esto. No dice eso. Dice, arrepiéntete. Dice, no puedes hacer eso. Es lo que dice la Biblia. No lo justifica. Dice, ¿qué intentó hacer Adán cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? Dice, la mujer que me diste por esposa. Intenta culpar. Y a Dios, pobrecito, sí, ella es la malvada. Ven, sufre, pon tu cabeza en este pecho. No sé, Dios dice, ¿qué has hecho? Lo hace responsable. A ella la hace responsable. Y aunque ella diga, la serpiente me engañó y comí, eso no excluyó de consecuencias a Adán y Eva. Hermano, es muy pobre que tú intentes justificar tu mala conducta. Solo hay una respuesta a la mala conducta: arrepentirte, pedir perdón. Es lo único que te queda. Reconocer que está mal porque Dios lo dice, y decirle a tu cónyuge, ¿me perdonas? ¿Me das otra oportunidad? Hermano, eres el que para sacarte un discúlpame es como sacarte un riñón, una muela, hermano, la vesícula. Eso es, hermano. Si ese es el problema, ya sabes que el problema no es tu cónyuge, no es lo que te ha hecho, es tu orgullo. Es porque tu carne te dice, tú estás bien. El diablo te dice, tú estás bien. Es ese el problema y no es tu cónyuge. Porque lo que te puede hacer él o ella no se compara con lo que tú le has hecho o yo le hemos hecho a nuestro Señor con nuestros pecados. Entonces, eres responsable de tu propia respuesta. Cuando mis reacciones muestran falta de amor, revelan que aún tengo asuntos que tratar. Todavía hay falta de amor en mi carácter y en mi alma, y debo reconocerlo. ¿No me crees? Dejemos que alguien, hace casi 2000 años, nos diga algo al respecto sobre el problema. ¿Está bien?
Dejemos que alguien nos lo explique o nos lo diga. Entonces, tienes que reconocer que en realidad es más fácil hablar de tu cónyuge y lo mal que hace que de tu respuesta. A ver, haz la prueba. ¿Has ido con alguien y le has dicho, mi cónyuge me habla así, me trata así, me ignora, no, sea hombre o mujer? Alguien te ha dicho, ¿y cuál es tu respuesta? ¿Qué dice Dios que debes hacer? Usted no me comprende, usted no deja a uno revolcarse en el lodo, hermano. Voy a buscar a alguien que sí me entienda. Traducción, a alguien que te autocompadezca no te va a ayudar. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué dice Cristo que debes hacer? Bueno, es que ya sé lo que tengo que hacer. Dime qué es. Es que debo perdonar y empezar de nuevo. Ajá. Pero es que es tan difícil. Queremos remedios fáciles para temas muy importantes y no existen. Entonces, ¿por qué no decides, hermano, entonces tú seguir haciendo lo que es correcto independientemente de la respuesta de tu cónyuge? ¿Qué tal si sigues amando, hermano? Hermana, si sigues respetando independientemente de la respuesta de tu cónyuge? Y si tú dices, pero él me dijo esto, hermana, le voy a ser franco, hermano, hay cosas que si usted no saca de su cabeza, de su corazón, le van a envenenar de a pocos, le van a volver un blanco fácil entonces para cualquier otro pecado. ¿Me explico? Un esposo que solo ve defectos en su esposa está expuesto a que otra mujer entre en su vida. Así de simple, hermano. Una hermana que solo ve defectos en su esposo es una hermana que jamás lo va a respetar, porque si usted se enfoca en esas cosas, usted se vuelve una persona muy crítica o muy negativa. La mujer rencillosa de Proverbios. Pero sí, hermano, ahí está. Sí, hermano, dígale a mi esposa, la mujer rencillosa, mejor vivir lejos. Ya, deje llorar, hermano. Deje de recordarle sus versículos a su esposa. Usted recuerde los suyos. Enséñale a su esposa. Hable a su esposa. Tal vez tiene razón su esposa con algunas cosas que le está diciendo, y es más fácil llamarla rencillosa que decirle, perdón, no lo voy a volver a hacer. Ese versículo, hermano, lo saben de memoria. Sí, la mujer rencillosa, pelinca, que quiere, pero es como gotera, pastor, como gotera. Sí, es mejor vivir en el techo, es mejor vivir en el desierto que mujer rencillosa. Y si te llama la mujer rencillosa y no cambia y la lastimas. En vez de decirle mujer rencillosa, ponte a pensar, ¿qué me está pidiendo? Es gran cosa, y si cambio, ¿qué pasaría si cambio? A lo mejor ella deja de estar insistiendo en el tema. Entonces, hermano, otra vez, eres tú. Solamente voy al tema de usted, es el punto de partida. Pues usted es el que empieza a cambiar, haciendo lo correcto independientemente de la respuesta de su cónyuge. Mire Marcos 7, lo dijo Jesucristo. ¿De dónde sale el problema? No dice porque del pasado, no dice eso. No dice porque de una niñez difícil, no dice eso. No dice ninguna de esas cosas. Porque fue por culpa de su mamacita que tenía su favorito. No dice eso. Dice de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. ¿Qué maledicencia? Hablar mal, maldecir. La soberbia, la insensatez, falta de criterio, hermano. Todas estas maldades, mira cómo las llama Jesús, no las llama debilidad. Hermano, es que usted sabe mi debilidad. Hermano, deja que Jesús diga, todas estas maldades, cosas malas, toda esta suciedad de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿de dónde sale, mi hermano? No del pasado, de una vida difícil, no sale de la sociedad que te rodea, no sale entonces de una mala educación, no sale de eso, hermano, sale de dentro. O sea, el corazón de cada problema está en el corazón. Así que, ¿usted tiene problemas con qué? Dígalo, hermano. ¿Malos pensamientos? ¿Dónde está el problema? Es que mi esposa me hace renegar. Léalo, hermano. Dice, ¿de dónde sale, hermano? De dentro del corazón de los... del corazón de mi esposa. No, tu corazón. Está hablando de tu propio corazón, hermano. Dice, de tu propio corazón salen estas cosas. ¿Hay problema con qué? Ya, tal vez usted dice, no hay homicidio, pero hay codicia, hay maldad, engaño, lascivia, ausencia de freno. Maledicencia, soberbia, ¿de dónde sale? ¿De dónde salen esas cosas? Dice, de dentro. Pero ¿sabe que llega adentro? La palabra de Dios, el Evangelio. Y cuando llega adentro, entonces, hermano, Él corta y saca esas cosas.
Y es doloroso, es espada, porque corta, es doloroso porque te duele a ti, pero es necesario, es una cirugía necesaria. Y entonces la cirugía tiene que ser el trabajo, el taller tiene que ser dentro de usted, que no en la vida de su esposa. Usted le puede enseñar, la puede animar, pero en última instancia solo Dios la puede cambiar, no usted. Pero usted sí puede decidir hacer ajustes en su propia vida para así entonces poder más adelante esperar la bendición de Dios y probablemente el cambio en su cónyuge. Entonces, más adelante dice, no ponga en práctica ese juego de quién tiene mayor parte de culpa. A ver, ¿ha jugado esa discusión? Amor, yo sé que yo tengo la culpa, y la esposa está sonriendo, papá, pedí perdón. Y voltea al esposo, pero tú también. Y regresa la esposa, sí, ya, pega acá, es lo que dice la esposa, ¿no es cierto? Jugando ese juego de, pero tú empezaste, pero tú, el otro día tú, y no juegues a eso, porque si te vas a pedir perdón, hablas de lo que tú has hecho, hablas de las cosas que tú necesitas cambiar. Y si tú dices, pero yo no tengo nada que cambiar, hermano, estoy perfecto, orgullo entonces, hermano. Pero hermano, yo ya sé, ¿has escuchado el ya sé? No, ya sé, pero no lo hace. Entonces, ahí está el problema, hermano, es soberbia, es orgullo, resistencia al cambio. Dice, es una forma fácil de evitar asumir la responsabilidad. Usted es responsable de sus palabras, por teléfono o a la cara, hermano, a su esposa. ¿Sí? Usted es responsable de sus respuestas, de su tono de voz, usted es responsable. Entonces usted diga, soy responsable. Sí, usted es responsable, hermano, entonces de su estado económico, no es el presidente. Entonces usted es responsable entonces de su estado anímico. Porque como, anímenme, muchachos, hermano, usted es responsable de su estado espiritual. Usted debe asumir. Ahora, le puede ayudar la iglesia, le pueden ayudar hermanos en la fe, le puede ayudar, por supuesto, la obediencia a la palabra de Dios, pero hermano, al fin de cuentas es usted el que va a tener que asumir su estado de ánimo, la responsabilidad por su propia vida espiritual. Entonces, una vez que lo logras, si tú logras solamente echar la culpa a otros, no asumir la responsabilidad, escucha esto, llena el espacio, no puede madurar espiritualmente. ¿Y qué pasa cuando alguien no madura espiritualmente? Mira la siguiente frase: se siente como una víctima. ¿Está bien? A ver, ¿cómo hablan los que se sienten como víctimas? Bueno, hermano, ¿cómo está? Si supiera, hermano. Una hermana le pregunta a otra hermana, ¿qué tal en la casa? El ogro de nuevo, hermano. Despertó. Y empiezas otra vez a decir, entonces, o sea que no me puedo quejar. No le dije eso, hermano. Una cosa, hermano, es llorar, otra es lloriquear. Llorar es siento dolor, y hermano, o sea, el dolor nos va a empujar a derramar lágrimas. Pero yo quiero siempre hablar de lo mismo, hermano, y vengo a pedirte perdón, no te las acepto, no, que así nomás se va a arreglar, o sea que, y ahora sí, no, así no, yo no quiero. Entonces, ese es el problema, hermano, te vas a convertir en tu falta de crecimiento espiritual, hace que estés enojado con todos, ofendido con todos, no distingues en el que te lastimó los que están alrededor. Eso hace, hermano, victimizarte, o sea, otra vez, por eso si tú haces lo que Dios dice, hermano, lo vas a hacer. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Qué significa entregarle a Él mi situación? Déjame ser más específico, porque son frases muy ambiguas. Hay que confiar en Dios, es que Dios es primero, es que Dios nos va a ayudar. Explícame eso. Significa esto, hermano, esas frases en una línea. Haz lo que Dios te dice, nada más. Cuando alguien dice, tienes un problema, tienes que confiar en Dios, significa, haz lo que Dios te pide, haz lo que Dios espera de ti. ¿Y qué espera de ti? Que tú ames a tu esposa como a nadie más, cuides y respetes, proveas y protejas, y usted, hermana, que respete a su esposo y le trate, entonces, dice, como la iglesia a Cristo, como a Cristo. Tu esposo no es Cristo, tu esposo, entonces, no es perfecto como Cristo, por eso dice como Cristo, no dice que lo es, pero que le respetes, es todo lo que te queda. ¿Por qué? Mira, por favor, no importa cuán deprimente o irritante pueda ser tu cónyuge, tu respuesta es responsabilidad tuya. Es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Hay varita mágica que lo transforme en un príncipe azul?
Hay varita mágica que haga de ella la mujer más dócil, la mujer más comprensiva. Hay varita mágica que haga que entonces cuando se trate de hablar de dinero o la salud de los hijos, quede muda y no pueda hablar. O sea, hay algo, bueno, eso es irreal si lo esperas. Solo hay una cosa que tú puedes hacer, es hacerte responsable por tu respuesta, porque lo que está dentro saldrá a la luz. Tu cónyuge a veces puede ser exasperante e insoportable. Puede ser, a veces, dice, a veces puede ser exasperante. Me sacas de mis casillas, me desesperas. Tanto que quisiera decirle ya otra vez. Puede ser exasperante e insoportable. En esas situaciones de presión, tú tienes dos alternativas: reaccionar de manera agradable a Dios o reaccionar en forma pecaminosa. Mira los espacios, hermano. Dime otra opción. Dime otra opción. Me quedo callado, forma pecaminosa. ¿Sabes por qué? Porque no soluciona nada. Me voy de la casa, no soluciona nada. Regresas y el problema te espera. Te vas de la casa, te dormía al sillón, hermano, y regresa. Y todavía está pendiente esa conversación o esa discusión. Solo hay dos caminos. O haces como Dios ordena y le agradas, o reacciones en forma pecaminosa. El grito, el insulto, alzar la voz, el varón típico, alzar la voz, o empieza a disuadirle acercándose en forma amenazante. Y hermano, esa forma es pecaminosa. No va a ayudar. De ninguna manera te va a ayudar. Y si ella muestra más falta de respeto, más que te desesperas, son los matrimonios que llegan a la violencia física. Piénsalo. Entonces, hay dos maneras. Actúas de manera que agrada a Dios o en forma pecaminosa. Es muy fácil culpar a tu cónyuge. Eso no arregla nada. Otra vez, es fácil culpar, no arregla nada. Repito, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? Culpar. Es lo más sencillo, es lo más fácil. Culpar a otros por nuestros fracasos, falta de logros, avance. Y siempre lo trasladas a otros lugares. Es que la situación económica, es que este país, es que mi iglesia, es que el pastor, es que mis suegros, y todos tienen la culpa, siempre. Eso es lo más fácil, pero nunca ha arreglado nada. Entonces, la libertad interior desarrolla una mayor madurez. Mira por favor Juan 8, 31 y 32. Está en sus hojas. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Piensa, ¿te has puesto a pensar? Siempre que lees la Biblia haces preguntas. Si permaneces en mi palabra, lo cual significa la crees, la obedeces, la amas y permaneces, y continuamente lo haces, no solamente cada 2 meses, hermano, sino siempre. Eso muestra que eres verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, entiendes más, y la verdad te hace libre no solo del juicio, del pecado, hermano, te hace libre de emociones negativas, te hace libre de actitudes negativas, hermano, te hace libre de palabras hirientes. Lo único que muestra, hermano, cuando recuerdas los defectos de tu cónyuge, es que eres esclavo de un pasado que te lastimó. Está mostrando solamente que eres esclavo del rencor, que eres esclavo de tu orgullo, que está mostrando solamente una cosa: inmadurez. Juan 8, 34, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, léelo, hermano, que es esclavo, es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo aquel que hace pecado es esclavo de qué, hermano? ¿Es esclavo de qué? ¿El que hace pecado es esclavo de qué? ¿Te has dado cuenta? Hay personas que fin de semana, otra vez, todo un mes para conseguir dinero, un fin de semana y lo derrochan todo, lo malgastan, lo tiran en pecado, se olvidan de su esposa, sus hijos, y salen, pasas, los ves y están tan emocionados y piensan que son tan libres, pero son esclavos de sus pecados y pasiones. Ellos te miran a ti, leal a tu esposa, trabajas, amas a Dios, el domingo estás en tu iglesia, estás sirviendo, siendo ejemplo para tus hijos. Mira, el esclavo, pero eres libre de ese estilo de vida, hermano. Eres libre de esas actitudes, eres libre de esos vicios. Porque a ver, pero ellos dicen: si yo quiero, lo dejo. No pueden, porque el pecado termina dominando a esas personas, cualquiera sea el rostro de ese pecado.
Jesús está hablando aquí de libertad espiritual, libertad interior, libertad del pecado. No importa cuán difícil sea tu cónyuge. Jesús dice que usted es libre si quiere ser. Su cónyuge podrá afectarlo, pero no controlarlo. Podrás experimentar desilusión, pero es tu elección ser irrespetuoso o desamorado, desamoroso, como quieras usar el término. Veamos el último principio. Puedo experimentar dolor, pero yo elijo si odio. ¿Está bien, hermana? ¿Hermano? ¿Está bien? Puedo experimentar dolor, ¿verdadero o falso? Duele. Duele. Falta de respeto, hermano. ¿Duele o no duele? Dice cosas o hace cosas que te ofenden, te lastiman o te avergüenzan, volteas y duele. O te dice cosas, pero tú nunca, y dice, y es como un dardo en tu pecho, hermano, y duele. Pero tú eliges si odias. Tú eliges si te quedas en ese estado de ánimo de, pero no lo voy a olvidar. Jamás, nunca. Esto no se queda así. Un día tú, cada vez que alguien empieza una historia así, un día tú, hace tiempo, en nuestro aniversario número tal, tú, esa persona eligió una cosa, odiar. No odio, hermano, yo no puedo verlo. ¿No odias? Piensa. ¿Para ti qué es odio? ¿Deseo que se muera? No. Y como no deseo que se muera, no lo odio. No necesariamente. Si tú dices, es realmente insoportable y por ahí va el odio, hermano, entonces puedes experimentar dolor, pero es tu elección. La libertad interior te va a recompensar como un legado, una herencia. A medida que actúas con amor y respeto, estás dejando un legado, una herencia a tus hijos. Ellos pensarán, espero poder llegar a ser un buen esposo como mi papá. Espero llegar a ser una esposa como mi mamá. Estás dejando una herencia, un ejemplo que seguir, hermano. Piensa. Bueno, es muy difícil. Mira personas que en forma egoísta, cada uno, entre comillas, hace su vida. Traducción, quiero hacer lo que me da la gana, básicamente. Es muy difícil ver a los hijos de un matrimonio donde él o ella no responden con madurez o no obedecen. Sí afecta a tus hijos. Si tú piensas, hermanos, que no queremos afectar, no queremos que nos vean pelear, no pelees entonces. Pero hermanos, ¿sabes que si nos distanciamos ya no vamos a... No, lo que necesitas es humillarte y pedir perdón. Y empezar a cambiar cosas, dejar de hacer cosas que están lastimando a tu esposa, a tu esposo. Estás haciendo cosas que le hacen llorar. Estás haciendo que tú insistes en pensar, yo tengo razón, yo estoy bien, yo soy el hombre acá, yo soy el más maduro, hermano. Vamos, puedes tener 80 años, pero todavía hay cosas que pulir. Porque si ya llegaste a la perfección, entonces en algún lugar de la vida debe estar tu nombre, hermano. Y entonces todavía vamos a seguir creciendo y tu esposa te va a ayudar, tu esposa te va a ayudar, hermano, tu esposa te va a ayudar. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, hermano. Sin duda que el legado, la herencia es la influencia en la gente que amas. Según de Juan 4 Juan dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento. Causa gozo ver a tus hijos obedeciendo, pero tienes que darle un ejemplo, y ese eres tú. Tú estás lastimando a tus hijos. Te voy a decir, hermano, estás lastimándole. Cuando tú son pequeños y no te importa Dios, y te da igual, y piensas que ellos ven borrachera, ven mentira, ven inmundicia, suciedad, inmoralidad, y piensas que como son pequeños, no saben, no se van a dar cuenta. Estás totalmente equivocado. Indiferencia hacia Dios, hacia la Biblia, hacia Cristo, su iglesia, y más adelante me pongo al día y los llevo. Estás totalmente equivocado, hermano. Tienes que dejarles un legado. Cuando tú obedeces, lo estás dejando. Andar en la verdad significa ordenar tu vida de acuerdo con la palabra de Dios. Si queremos que tus hijos anden en la verdad, debes de vivir esa verdad. Última frase: nuestras oraciones ya no deben ser cámbialo a él y bendíceme a mí. ¿Está bien? ¿Está bien, hermana? Hermana, su oración no debe ser cámbialo a él, bendíceme a mí. No, hermana, no, hermana. ¿Cómo debe ser su oración, hermana? Bendícelo a él y cámbiame a mí. Es mucho mejor. No borren eso. No hay problema. Hermana, deje que su esposo sea su líder espiritual. Respete. No le echen culpa, pero tú no hagas eso.
Está ustedes como meterte en el calabozo, en la cárcel, echarte llave y tirar. Y soy libre. Estás detrás de rejas, hermana. Rejas de rencor y de amargura. Lo haga, hermana. Entonces, sea libre obedeciendo, haciendo lo que Dios pide, haciendo lo que Dios espera. Esa es la verdadera libertad. Experimente esa libertad. ¿Sabes tú que los jóvenes recién casados, y tenemos a alguien recién casado con nosotros, hermano Camilo, hermana Mariela, entonces ellos no tienen ni se casaron el viernes por civil, el sábado religioso, y aquí 2 días después su reunión de matrimonio. Siempre están sentados ahí diciendo: mi vida, ¿no necesitamos esto? Sí, mi amor, ¿para qué? Si no vamos a pelear. En algún momento llega el desacuerdo, la diferencia de opiniones, en ese momento, hermano, tú tienes 2 caminos. O respondes a la manera de Dios o en forma pecaminosa. Esto lo echa a perder, lo agrava, lo pone peor. Hágalo a la manera de Dios. Un buen matrimonio está formado por 2 perdonadores. No por 2 personas perfectas. ¿Usted quiere una esposa perfecta, recuerda? Yo quiero una esposa perfecta. Si ella es perfecta, no se hubiera elegido. ¿Está bien? Porque yo hubiera cometido su primer error. Y viceversa también, hermano. Amén, hermano, yo quiero un esposo perfecto. Ah, claro, seguramente, hermana, y hubieran estado juntos. Piensen. No, hermano. Solamente hay 2 perdonadores. Solamente ese es el matrimonio que va a seguir creciendo y va a seguir pasando un año más. Pues, hermano, quiero preguntarle, ¿cómo va a responder usted? ¿Por qué va a hacer? ¿Usted por qué va a hacer lo que va a hacer, lo que tiene que hacer? ¿Por amor a quién, hermano? A Cristo. No porque él o ella lo merece. No es por eso. ¿Y qué pasa si él no cambia o ella no cambia? Es para él. Alguna bendición vendrá. Tal vez no cambie él o ella, pero tu corazón, hermano, tu corazón estará tal vez mucho mejor. Te librarás de actitudes negativas, pensamientos negativos, te librarás de muchas cosas. Amén. Gracias por estar con nosotros.